Estamos a tiempo. Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Estamos a Tiempo, un programa del Instituto Prisma, el periódico La Razón y Cadena A con su señal a nivel nacional. En este fin de semana, el tema Censo Agropecuario. Y nuestros invitados. Está con nosotros Óscar Basoberri, coordinador del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucía. Está Lorenzo Solís Tito, director general de CIPCA. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucía. Y Juan Pablo Chumacero, director de la Fundación Tierra. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acudir a nuestra invitación y tratar este tema que, bueno, después de 29 años, Bolivia vuelve a tener un censo agropecuario. Y por eso hay que refrescar la memoria y hay que saber qué es un censo agropecuario. Óscar, ¿quieres comenzar? Un censo agropecuario ha ido cambiando con el tiempo, no es lo mismo que esperamos hoy a lo que esperamos hace 29 años. La historia ha cambiado, los instrumentos estadísticos, etcétera. Lo primero que hay que diferenciar es un censo agropecuario a la posibilidad de tener un censo rural, ¿no? Yo más o menos haría esta comparación. Un censo agropecuario es como una radiografía. Un censo rural sería como una tomografía, nos daría una idea más cabal de lo que ocurre en el campo, ¿no? Entonces yo creo que estamos esperando a veces mucho de un censo agropecuario. Un censo agropecuario nos va a dar información sobre lo que llaman estas unidades estadísticas, las parcelas, lo que se está produciendo y algunos datos que después vamos a ver que se han introducido en la boleta, pero vamos a tener una radiografía de una parcialidad de lo que ocurre en el campo. Entonces ahí nosotros queremos ser muy precavidos porque también se pueden sacar conclusiones equivocadas, es decir, depende de quién mira un censo, ¿no? Entonces se pueden sacar conclusiones equivocadas. Vamos a tener información sobre una parcialidad de lo que ocurre en el mundo rural. Yo así definiría la importancia. Parcialidad. Una parcialidad que es distinta a la de hace 100 años y distinta a la de 50 años. Hace 50 años muchos aspectos del mundo rural prácticamente no se los valoraba. Recursos forestales, caza, pesca, se los daba por obvios, ¿no? No manejábamos el concepto territorial, territorios rurales, etcétera, etcétera. Hace 100 años posiblemente un censo era una tomografía. Hoy ya no es una tomografía, hoy es una parcialidad de lo que pasa en el campo y tiene que ver justamente con aspectos productivos. Hace 29 años no hablábamos de soberanía alimentaria, no hablábamos de seguridad alimentaria. Las mujeres en muchos casos no podían tener las tierras a su nombre, aunque ellas trabajasen en esas tierras. Hablábamos del 70% de la población rural y ahora hablamos al revés, 70% de población urbana. La mancha urbana ha crecido. También esto se podrá evidenciar en el censo agropecuario, Juan Pablo. Sí, también. La verdad es que el censo es fundamental ahora porque efectivamente se hace después de 29 años. Y por lo tanto la información que se recoja con el censo se convierte en estructural, ¿no? Y fundamental porque, claro, 30 años sin información sobre el área rural es complejo, ¿no? Entonces, sí. la información que se levante sirve además para diseñar otras herramientas estadísticas, encuestas y otro tipo de... para complementar la información que se pueda obtener en el censo, ¿no? Entonces, por lo tanto, es fundamental que el censo se aplique bien, que llegue a todas las zonas agropecuarias del país para tener una mirada de la realidad inicial y luego a partir de ahí profundizar una serie de temas que por el censo, por su condición, no se van a poder recoger en esta oportunidad, ¿no? Ahora sí, es evidente la advertencia que hace
Oscar. ¿Qué hace Oscar, no? En el sentido de que efectivamente un censo hace 30 años reflejaba toda la realidad rural del país, en la medida en que la rural se asociaba con agropecuaria, ¿no? Pero ahora, en que tenemos una nueva ruralidad, en nuevas dinámicas económicas, donde las poblaciones rurales se dedican cada vez menos a la agricultura y cada vez más a otro tipo de tareas productivas, el censo solo refleja parte, ¿no? Y la idea es que a partir del censo y otras herramientas, pues eventualmente se llegue a pensar en procesos censales como estos que sean más integrales, ¿no? Y que recojan otras realidades. Si se hace bien, ¿y cómo es hacer bien y cómo es hacer mal? Bueno, lo que pasa es que es complejo, primero, llegar a todas las áreas productivas del país. Para eso se requiere una cartografía muy bien hecha, muy bien elaborada, y conocer con precisión, ¿no? Áreas de expansión agrícola y agropecuaria en el país, zonas que hace 30 años no se producían, ahora se producen, y al revés, áreas que producían hace 30 años ahora ya han dejado de producir. Entonces hay que saber llegar a estas zonas. Además, esto incluye también producción que se puede dar en áreas periurbanas y urbanas, ¿no? Entonces hay que ver bien todo el diseño operativo del censo, ¿no? Para llegar a toda la gente. Pero además, la información tiene que ser bien recogida, ¿no? Y la gente tiene que brindar buena información verdadera, realista, ¿no? Con el objetivo de efectivamente pues prestar un servicio al país y obtener información precisa. Y para eso es fundamental que la población productora del país pues conozca bien los objetivos del censo y para qué sirve y qué tipo de uso se le va a dar a esta información, para pues brindar la información sin mayor problema, ¿no? Porque efectivamente hay una serie de dudas aún en algunos sectores productivos sobre el uso que se puede dar, y hay cierto recelo, ¿no? Y por lo tanto alguna gente podría estar brindando información falsa. Falsa, ajá. Volvemos y volvemos con el tema, el censo agropecuario, que se va a llevar a cabo entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre de este año, 45 días. Las pruebas ya se realizaron y, por supuesto, se realiza también con una boleta que llaman inclusiva, Juan Pablo. ¿Por qué llaman boleta inclusiva? Bueno, en realidad... Ya me está diciendo lo que hay sucede... dudas en la inclusión. No, efectivamente es una boleta que incluye varios temas. Pero en realidad no es solo una, son dos boletas. Exacto, dos. No, hay una boleta que se aplica a cada unidad productiva agropecuaria, que recoge la información pues que uno podría esperar en un censo como este, ¿no? Los datos del productor o productora, los datos de la unidad productiva agropecuaria, los datos de tenencia de tierras, el dato del uso de la tierra, insumos que se utilizan en la producción, ya sean semillas, ya sean maquinaria, algo sobre la participación del hogar en el trabajo agrícola, mucho también de información de orden ganadero, ¿no? Qué tipo de animales, edades, pesos, este tipo de cosas. Y algo también de acceso a crédito, servicios y capacitación. Y la boleta comunal pues recoge información más o menos similar en aquellas circunstancias, para aquellas circunstancias en las cuales la comunidad sea una unidad productiva agropecuaria, ¿no? Y la producción sea colectiva, comunal. Se puede considerar una boleta relativamente inclusiva en el sentido de que si uno ve la boleta del 84, de 1984, es una boleta de 55 preguntas. Tiene que ser una boleta muy corta, muy ágil, ¿no? Por los tiempos que requiere hacerlo. Y la boleta que se está probando ahora en las pruebas piloto, en las 3 zonas, tiene 107 preguntas, ¿no? Se ha más que duplicado la cantidad de preguntas, un poco en función de la discusión que ha tenido el INE sobre el diseño de las boletas con distintos sectores productivos del país, con distintas instituciones, sociedad civil y los mismos ministerios, los intereses de cada sector estatal, ¿no?
Y obviamente yo creo que sí recoge en general el panorama agropecuario del país, pero aún así se puede cuestionar pues algunos temas que entran o no entran, ¿no? Como el tema forestal, por ejemplo, ¿no? Que está tocado pero muy levemente. Pero también hay que pensar que es un censo estrictamente agropecuario, no es un censo forestal, y que si queremos información de esta naturaleza, por ahí requerimos otro tipo de herramienta, ¿no? Yo rescato de la boleta y en realidad este proceso que está intentando reflejar el país que somos, ¿no? Es por eso que hay una segunda boleta comunal. Debemos reconocer y debemos reafirmar y sentirnos orgullosos que el 50% de la tierra en el país está en manos de comunidades campesinas, indígenas, etcétera. Una realidad que no es común en Latinoamérica y bueno, en algunos países del mundo sí, pero en los países cercanos no es así. Entonces la boleta intenta recuperar todo esto, ¿no? Algunos nos asustamos por el tamaño de la boleta, porque es un esfuerzo muy grande del productor también, y esto se puede solventar con mayor capacitación a los encuestadores, a las mismas comunidades que se espera que participen activamente en una fase preparatoria del propio censo, ¿no? Principalmente, bueno, son varios temas, ¿no? Sí. Uno de ellos tiene que ver con que la boleta reflejase la realidad de la dinámica de las familias campesinas indígenas, que como decía hace rato pues, se dedican al policultivo, ¿no? Sí. Y no son únicamente actividades agrícolas y pecuarias, ¿no? Tiene que ver mucho con gestión territorial, el manejo de bosque, ¿no? Acordémonos pues de la castaña. La castaña es una actividad de protección del bosque, ¿no? Sí. Y como la castaña y otros rubros, como el cacao, ¿no? Una serie de rubros que tienen que ver con territorio. La quinoa, que ahora... Bueno, la quinoa es actividad agrícola, ¿no? Tanto, sí. También tiene que ver con las actividades de la pesca, ¿no? Con fines comerciales, con fines de autoconsumo. También tiene que ver la crianza no crianza, sino la gestión de las vicuñas, ¿no? Que no se come, pero sí se aprovecha la fibra. Entonces, estas dimensiones de la agricultura familiar tienen que estar incorporadas también, ¿no? Entonces creo que en esa medida también se han incorporado. Entonces a mí no me asusta mucho que sean, siempre podemos discutir hasta qué nivel queremos, ¿no? Entonces estas 108, pero no me asusta tanto la cantidad, sino que los diferentes actores, ¿no? se vean incorporados y sus diferentes actividades económicas. Y creo que en gran medida esta boleta recoge, ¿no? Siempre podemos ser más exquisitos, ¿no? En las preguntas, en los contenidos, etcétera, pero yo pienso personalmente que en gran medida recoge las sugerencias que se han hecho desde la sociedad civil, la academia, las instituciones que trabajamos en desarrollo rural, etcétera, ¿no? Cuando estamos hablando de diferentes actores, hablamos que no son solo campesinos, sino indígenas o cocaleros, sino también sectores agroempresariales. Exactamente. Por ejemplo, soyeros, ganaderos o avicultores. Así ¿no? es, así es, todos los actores económicos, ¿no? Además ahora tenemos en la Constitución las diferentes las actividades de la economía plural, ¿no? Entonces también, ¿no? Todos los sujetos económicos tienen que estar incorporados y de hecho creo que están incorporados, ¿no? Y lo importante es recoger su problemática, ¿no? Su aporte, su rol, ¿no? De modo que la información consolidada pues dé cuenta, ¿no? De la diversidad de actores y actividades económicas y cómo las políticas a futuro puedan potenciar, impulsar, promover los roles precisamente de estos actores, ¿no? Toda boleta, y más todavía en dos boletas donde tenemos tantas preguntas, siempre hay nudos, ¿no? Puntos que son más de controversia. ¿Cuáles serían esos puntos según ustedes? Bueno, desde mi punto de vista y en algo que intentamos llamar la atención fue justamente en la clasificación de los actores productores, ¿no? Porque, claro, detrás del concepto agroempresario hay mucha diferencia entre los que forman este grupo de agroempresarios, ¿no? Y también dentro de un concepto, por ejemplo, de cooperativa o producción comunitaria, podían haber entrado otros actores como las colonias menonitas, y que nosotros pensamos que esta sí es una oportunidad especial para, por ejemplo, saber cuántas comunidades menonitas existen, cuánto están realmente produciendo, cuánta tierra está en sus manos, cuánto capital extranjero existe en el agro, etcétera, etcétera. Y sin duda la primera boleta, detrás de grandes conceptos,
no nos iba a permitir identificar necesariamente estos actores, ¿no? Entonces, las propuestas que se hicieron fueron que en la clasificación de actores llevemos un poco más de tiempo, disgreguemos un poco más las preguntas para poder identificar exactamente de qué sectores estamos hablando, porque esto va a ser importante como resultado del censo. Entonces, la identificación de los actores es muy importante. Luego viene la clasificación también territorial, que ojalá podamos saber por municipios, etcétera, y aquí no se tomaba en cuenta los territorios indígenas como una unidad territorial censal, ¿no? Se podía, que después, con la agregación de comunidades, podíamos más o menos volver a rediseñar los territorios. Entonces, este es uno de los temas que nos hacen diferentes, sin duda, a muchos países, y es por eso que es tan compleja nuestra interpretación de lo que vayamos a obtener. Hay un problema que yo creo está en crecimiento y es el de la extranjerización de la tierra. ¿Se podrán tener datos sobre la extranjerización de la tierra? Sí, claro, un tema... Bueno, el censo agropecuario es interesante porque permite obtener información sobre la tierra, ¿no? Y va a permitir contrastar esta información con información que se obtiene del proceso de saneamiento de tierras que administra el INRA en el país. Por el tipo de información que se ha levantado en el saneamiento de tierras, no existe información actual en el país sobre propiedades agrarias en manos de extranjeros. Pues simplemente no se ha recogido la nacionalidad del propietario durante el proceso de saneamiento. La boleta, el censo agropecuario, reconociendo esta debilidad y ante la demanda de la sociedad civil, pues ha incorporado ahora una pregunta expresa sobre nacionalidad del productor. Entonces, si esto se llena adecuadamente, pues efectivamente tendríamos datos sobre derechos propietarios en manos de extranjeros. Bloque de Estamos a Tiempo con el tema censo agropecuario, y hoy en este espacio vamos a hablar sobre las observaciones al censo. Ya sectores productivos, principalmente cruceños, objetaron, por ejemplo, la falta de actualización cartográfica bajo la cual se realizaría este censo. Hay interrogantes relacionados con el derecho propietario o la unidad productiva, es decir, ¿quién va a responder en el censo? ¿El que vive en el lugar? ¿El que produce? ¿O el propietario? Porque pueden ser tres. Hay que tener una cosa muy clara, ¿no? El censo se aplica a la unidad productiva agropecuaria y por lo tanto la gente que debiera responder son productores y productoras, ¿no? En algunos casos el productor es el mismo propietario, pero en otros casos es distinto, ¿no? Sí. Y efectivamente esto lleva, uno se pone a cuestionar cómo se va a aplicar la encuesta en las áreas agroindustriales donde tenemos medianos y grandes productores que por ahí incluso ni siquiera viven en el país o viven en la ciudad y haciendo otro tipo de actividades. Entonces, ¿quién responde por ellos, no? Porque además por la dimensión de la producción es fundamental tener esa información. Y es un tema que el INE tiene que ver la forma de resolver oportunamente. Otro problema que también es complejo es que al levantar información del productor, levantas en el tema tierras información de las tierras que tiene en propiedad y las otras tierras que puede usar pero que tal vez no son propiedad, ¿no? Alquiler, al partir, arrendamientos. Y es importante tener ambas dimensiones, ¿no? Y pasa también por el tema de la extranjerización, porque es muy probable que buena parte de los extranjeros no tengan tierras en el país, pero sí utilicen tierras nacionales, ¿no? Entonces, el peso del extranjero en la producción nacional puede ser mayor que la cantidad de tierras que ellos tengan en realidad, ¿no? Y esto lleva a pensar también en la forma de recoger información cuando un productor, y esto sucede en muchos lados, sean pequeños, medianos o grandes, tiene tierras en distintos municipios, como producto de estrategias de manejo de pisos ecológicos y demás, ¿no? Hay, porque se da y se da mucho. ¿Cómo levantas esa información? ¿No? Si es un solo productor, pero que cultiva en 3 pisos distintos y el censo entra a la zona en una semana, ese productor tiene que moverse, tiene que perseguir a los encuestadores. O sea, ¿cómo recoges fielmente esa información en situaciones de multiruralidad y multiproductividad? Entonces es complejo. Y otro tema fundamental es el tema de levantar información sobre la participación de las mujeres en el proceso productivo, ¿no? La encuesta tiene que
La boleta tiene que recoger información para las mujeres de manera apropiada y adecuada, de tal manera que se reconozca su participación. Sí, Lorenzo, es las observaciones que tengas y que se hayan estado visibilizando frente al censo. Bueno, una observación general, yo diría, y que puede ser un problema, es que el censo se ha visto como un interés del gobierno o de algún sector. El principal problema puede ser ese, ¿no? Yo creo que tenemos que asumir que el censo es de interés del país y por lo tanto todos deberíamos estar activos, movilizados para asegurar y garantizar que el censo se desarrolle según el propósito que tenemos, ¿no?, como país. Y en ese sentido yo creo que las pruebas que se están haciendo, ¿no?, ahora en los 3 municipios, ¿no?, en Soracachi, después en San Borja y Pampa Grande, hemos escuchado mediante los medios de comunicación algunas posturas muy exitistas, ¿no?, de que esto va muy bien, ¿no?, que es una maravilla. Por otro lado también posiciones muy pesimistas, y esto puede ir contaminando, ¿no?, en lo que queda hasta el inicio del censo, ¿no? Entonces yo creo que hay que despolitizar, es una necesidad nacional que todos deberíamos estar implicados, y esta prueba debería servirnos para corregir aquellos aspectos deficitarios, ¿no? En primer lugar, la boleta, ¿no? Ojalá podamos disminuir la cantidad de preguntas, ¿no? Pero más que disminuir, que sean preguntas pertinentes, adecuadas, apropiadas, y que el productor, el representante de la UPA, quien sea, esté dispuesto a proporcionar la información. Y luego la información previa, ¿no? Nosotros habíamos sugerido al INE de que se pudiese constituir una especie de comités municipales del censo, ¿no? Algo similar que ocurrió en otros censos, ¿no? Entonces yo creo que en los municipios, aparte del gobierno municipal, hay un conjunto de actores que están presentes y que pueden animar, dinamizar, promover, informar para que el censo, pues el periodo del censo, que además felicitamos al INE de que se haya abierto, porque en principio iban a ser 15 días, ¿no? Y claro, la realidad del rural es distinta, pues, ¿no? Hay zonas muy alejadas, desconectadas, en fin, o la gente está en otras dinámicas. Entonces creo que 45 días es un buen tiempo, una cantidad de días que va a permitir llegar a todas las comunidades, las familias. Entonces creo que es un buen avance, pero junto con ello debe haber también otros elementos que aseguren la participación de la gente. Entonces, ojalá todavía estemos a tiempo para involucrar otros actores, de modo que haya una especie de comité del censo, obviamente liderado por el personal del INE, ¿no?, que pueda difundir estas susceptibilidades que mencionaba Oscar, ¿no?, que son reales, ¿no? Toda persona que le van a encuestar, entrevistar, tiene diferentes temores, ¿no? Y la principal razón es que le van a cobrar impuestos, ¿no? Las organizaciones campesinas están de acuerdo, los empresarios del agro están de acuerdo, hay sectores disidentes que se oponen. Creo que todos coincidimos que esta es una oportunidad única, en la que la única, ¿no?, sí, puede tener una posición clara, y las organizaciones campesinas, indígenas pueden tener una posición clara en participar activamente el censo. Por esta su situación en relación al gobierno. No es para nada desconocido que hay una relación muy cercana y que esto podría favorecer a que tengamos muy buena información, ¿no? Solo que hay algunos sectores que y en el caso de la empresa privada esperaríamos lo mismo, porque están siendo favorecidos por muchas políticas públicas. Pero si recurrimos a lo que ha pasado en los países vecinos, porque todos los países estamos en proceso de censo, en realidad han tenido muchas dificultades en participación, principalmente el sector agroindustrial. En el caso de la Argentina, por ejemplo, se negaron a participar y el gobierno tuvo que poner una especie de certificado de participación censal, que si no obtenían este certificado los agroempresarios no podían tener transacciones en el banco, por ejemplo, de manera de obligarlos a participar en el censo. En el caso del Paraguay, grandes territorios tampoco participaron las unidades agroempresariales, porque lo que ellos discuten un poco es las otras consecuencias que puede tener esta información. Por ejemplo, nosotros tenemos leyes muy claras
en cuanto a la deforestación. Si resulta que vamos a encontrar que muchas más áreas están en producción de las áreas que hemos autorizado a deforestar, hay un gran problema. Alguien está haciendo trampa, ¿no? Entonces, las consecuencias de esto es muy difícil digamos, de precisar de parte de los actores. Y ahí yo creo que todavía no hemos visto los reales problemas que va a enfrentar el gobierno o el INE a la hora de aplicación de los censos. En casi todos los casos se extendió el periodo censal para poder cubrir no solo a los que están más aislados, sino a las empresas que se han resistido a ser censadas. Por otra parte, ¿hay medidas para quienes no quieran participar en el censo? Todavía no conocemos esto en el país. Seguramente habrá, seguramente habrá a medida todavía que se no acerca, claro, va a empezar a haber algunas medidas para obligar a la gente a que participe, ¿no? Otro de los problemas que hay ciertas categorías en el país que están establecidas en la Constitución Política del Estado, como la reclasificación de la propiedad agraria, que desde mi punto de vista hubiera sido mejor ya tener resuelto para entrar a un censo, ¿no? La Constitución dice hay que reclasificar la propiedad agraria, eso quiere decir que tenemos que decir quién es pequeño, quién es mediano, quién es empresa agrícola, etcétera, etcétera. Esta discusión todavía ni siquiera ha iniciado en el país, entonces estamos entrando en un censo sin estas categorías que desde mi punto de vista son básicas, ¿no? Sí. Para poder es como la cuestión de identidad. Es como la cuestión de identidad. Sí. Y después viene, bueno, el tema de las comunidades y todo esto, ¿no? Pero claro, yo todavía soy positivo, es decir, creo que vale la pena el intento. Estamos a punto de terminar, estamos a tiempo. Vamos a dar la vuelta al reloj y tenemos alrededor de 11 minutos para ver en qué se van a utilizar los resultados del censo agropecuario. El sector productivo, ¿cómo se beneficiará después de la realización del censo agropecuario? ¿Obtendrán, por ejemplo, más recursos de parte de los municipios o más inversión del sector privado? Comenzamos contigo, Juan Raúl. Bueno, el censo, por su propia naturaleza, porque se hace después de 29 años, levanta información de orden estructural. Para nosotros, principalmente en el tema de tierras, ¿no? Hay información que simplemente no existe en el país, ¿no? ¿Cuál es la principal forma de acceso en el país a la tierra? ¿No? Por una serie de estudios de caso y demás, sabemos que es la herencia. Luego viene la compraventa, pero no sabemos la dimensión a nivel nacional, ¿no? Y el censo debiera brindarnos esta información muy clara sobre tenencia de tierras, cuántas son propias, cuánto se alquilan, ¿no? Y las distintas formas de acceso a la propiedad en el país. Y a partir de esta información se deberían diseñar políticas públicas específicamente al respecto. ¿Para qué vamos a usar los resultados del censo? Habría múltiples usos, ¿no? Como dice Juan Pablo. También junto con ello va a servir esta información no solo para diseño de políticas macro a nivel nacional, también va a servir a los municipios, a los departamentos, para que en este proceso de autonomías que estamos empezando a implementar, ¿no? Va a ser una herramienta muy útil para ver vocaciones productivas, los cambios que han habido, etcétera, y qué potencialidad hay, ¿no? Entonces también va a servir para diseño de políticas, estrategias de desarrollo a nivel subnacional, diríamos, ¿no? Luego también puede servir como información para los mismos actores, ¿no? Es decir, dependiendo de los datos que salgan, puede ser para zonas, para actores específicos, ¿no? Por ejemplo, los productores de quinoa que comentábamos hace rato, ¿no? Los productores de camélidos, ¿no? En base a la información que se pueda obtener, y también a partir de las organizaciones, ¿no? Las OECAS a nivel departamental, nacional, también pueden demandar políticas, estrategias precisamente para respaldar sus actividades económicas. También va a servir para identificar cuál es el aporte de cada sector a la seguridad alimentaria del país y también a la economía del país, ¿no?
Indudablemente también para la academia, porque a partir del censo se podrá identificar un conjunto de investigaciones complementarias a realizar. Todos aquellos elementos que no se han podido precisar, no, también va a servir como insumo, como material para nuevas investigaciones, ¿no? Y probablemente también para tener una idea del país con relación a los países del entorno, ¿no? Por ejemplo, en términos de productividad, ¿no? ¿Qué otros usos podemos dar a los resultados del censo, Óscar? Comparar los datos que tenemos de antes con los de ahora nos van a permitir sacar tendencias. Entonces, este censo, en términos de proceso, yo diría, es el inicio de un nuevo ciclo estadístico, ojalá, ¿no? Es decir, es el inicio de un nuevo ciclo estadístico donde después, como decían los compañeros, haya instrumentos, medios para ir actualizando la información, que hoy varía mucho más rápido que antes, ¿no? Antes, en los años 80, todavía la producción se valía mucho de su propia producción de semillas, por ejemplo, de una tecnología que cambiaba muy lentamente, etcétera, etcétera. Entonces uno podía decir, en tendencia, la producción de papa sí va a ir en el futuro. Hoy las semillas, es un mercado muy dinámico, la tecnología, la información, los celulares. Entonces, si hoy somos cebolleros, puede ser que para el año seamos, pongamos zanahoria, ¿no? Entonces no podríamos trabajar en términos de inferencias, digamos, de mediano o largo plazo. Entonces yo lo veo como un inicio, ojalá sea un inicio y lo tomemos como un punto de partida para una nueva estadística agropecuaria. Hemos visto cosas bien interesantes en los últimos años. Sin embargo, hay que seguir, para llegar a una tomografía, hay que seguir agregando información, ¿no? A nosotros nos da mucho miedo, y yo creo que hay que decirlo, que alguna gente diga, bueno, hay territorios indígenas que no producen, ¿no? Y por tanto esa tierra hay que distribuirla. Sí. Bueno, esta radiografía que vamos a sacar no nos va a permitir sacar este tipo de inferencias. Entonces sería un error sacar este tipo de conclusiones y hacer o proponer una política pública de distribución de tierras indígenas porque no producen. Es que no hemos entendido el concepto de tierras indígenas, que tiene otras relaciones de producción, otras relaciones de vida que son distintas a lo que este instrumento hoy nos permitiría ver, por ejemplo. El campo está adquiriendo una nueva importancia, ¿no? Cambio climático, incremento de precios de alimentos. Esto no es circunstancial y tampoco es pasajero, ha llegado para durar, y yo creo que lo que va a pasar en el campo nos interesa a todos. Algunos apostamos por la producción campesina indígena como una apuesta a largo plazo para que la humanidad resuelva estos dos grandes problemas a los que se enfrenta hoy día, alimentos y cambio climático, y creo que este es nuestro interés de apoyar, y llamamos a toda la población urbana también, que a veces como consumidores no tomamos en cuenta estos aspectos, a sumarse a estas cosas. Nos despedimos hasta el próximo fin de semana con Estamos a Tiempo.